que mencionamos anteriormente. El momento más importante del proceso penal es este. Hemos hablado todo el semestre de que el proceso se divide en dos grandes fases, una fase de investigación y una fase de juicio. Obviamente que existen muchas cosas que no hemos visto por la complejidad del caso y además por estas vicisitudes que nos sobrevino con la pandemia, pero digamos que la parte de investigación termina cuando el fiscal, luego de la acusación, tiene las alternativas de pedir la preclusión o aplicar un principio de oportunidad, obviamente con un juez de garantías de por medio, o bien presentar o radicar el escrito de acusación. Con esa acción procesal de parte del fiscal se da inicio a la fase del juicio que comprende tres subetapas, mejor, tres audiencias, para quedar más claro, para evitar lo de subetapas y etapas. Serían la audiencia de acusación, la preparatoria y esta que es la del juicio oral. El artículo 175 señala que el término con el que cuenta el juez de conocimiento para dar inicio a ese juicio es de 45 días. Voy a leerlo. Duración de la actuación. Artículo 175. Cuarto inciso. La audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro de los 45 días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria. ¿Por qué? Porque es un prerequisito, es una serie de actos sucesivos y conexos que desarrollan el juez, partes y demás intervinientes para dirimir un conflicto penal que se circunscribe a establecer si se ha cometido una conducta punible y si el acusado la ha cometido o no, y si la ha cometido a título de autor o partícipe. La audiencia del juicio oral es donde se va a desarrollar de una manera muy completa y compleja todo lo que se ha venido preparando desde la investigación. Y obviamente que tendrá como Disculpe, autor... profe. Sí. Es que no se le escucha un poco mal quizás mi red. ¿Qué artículo acabo de mencionar? Perdón, el que acabo de mencionar. 175, 175. Gracias, profe. Entonces, ¿ahí me oyen los demás? No sé. ¿Sí? Sí, sí, señor. Perfecto. Entonces, cuando se va a dar inicio al juicio oral, las partes ya tienen planteadas sus teorías del caso. Así la defensa no la vaya a decir, que está en esa potestad de hacerlo o no, ya sabe cómo se va a defender, con qué se va a defender. Es más, ya sabe cómo viene el ataque de la fiscalía. No sabe todo de plano, no sabe todo de lleno, no sabe la minucia del armamento con el que cuenta la fiscalía para atacarlo. Pero sabe sobre qué se trata, sabe qué delitos son y además, lo más importante, sabe qué medios de prueba va a presentar en este juicio oral. Recuerden ustedes que vimos en los principios y garantías del procedimiento penal unas normas que tienen que ver muy sobre todo con la parte de la audiencia del juicio oral. Me refiero a los artículos 9, a los artículos 8, me refiero a los artículos 12, me refiero a los artículos ya les digo, 8, 9, 12, 10, 15, 16, 17. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 y 17. ¿Por qué digo esto? Primero porque hay una oralidad. El proceso penal se desarrolla principalmente de una manera oral, pero donde más se va a desarrollar la oralidad va a ser en el juicio oral. En segundo lugar, hay que establecer que hay unas garantías de defensa en el artículo 8 que siempre estarán ahí atentas para garantizarle a ese procesado toda una gama de derechos, todo un elenco de derechos de los cuales debe hacer uso o puede hacer uso en la actuación procesal y sobre todo en el juicio oral. Pero además de eso, tiene ya el proceso, no el procesal, sino ya el proceso tiene unos principios de concentración, de inmediación y de contradicción. Voy a leer los artículos. Artículo 15, contradicción. Las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral,
como las que se practiquen en forma anticipada. Para garantizar plenamente este derecho, en el caso de formular acusación, la Fiscalía deberá, por conducto del juez de conocimiento, suministrar todos los elementos probatorios e informes de que tenga noticia, incluidos los que sean favorables al procesado. Insisto, esto último no quiere decir que haya una investigación integral, sino una parte probatoria objetiva. Artículo 16. Inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción. Esta parte es clave porque es la que da vida al principio de inmediación ante el juez de conocimiento. En ningún caso, podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías. Artículo 17. Concentración. Durante la actuación procesal, la práctica de pruebas y el debate deberán realizarse de manera continua, con preferencia en un mismo día. Si ello no fuere posible, se hará en días consecutivos, sin perjuicio de que el juez que dirija la audiencia excepcionalmente la suspenda por un término hasta de 30 días si se presentaran circunstancias especiales que lo justifiquen. En todo caso, el juez velará porque no surjan otras audiencias concurrentes, de modo que se concentre, esa es la palabra clave, concentración, su atención en un solo asunto. Publicidad, agreguemos este 18 y el 19. Publicidad. La actuación procesal será pública, tendrán acceso a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. Se exceptúan los casos en los cuales el juez considera que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, en el caso de que los haya, testigos, peritos y demás intervinientes. Se afecta la seguridad nacional, se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir, se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo o se comprometa seriamente el éxito de la investigación. Y por último, el 19, aunque hay más, juez natural. Nadie podrá ser juzgado por juez o tribunal ad hoc o especial, instituido con posterioridad a la comisión de un delito por fuera de la estructura judicial ordinaria. Partamos de este último artículo, el 19. ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora de juzgar a alguien, sobre todo en esta parte del juicio oral, debe existir el juez natural, es decir, aquel que hemos encontrado a partir de los artículos 31 y siguientes para establecer si debe juzgar a una persona la corte misma, altos dignatarios, los tribunales, los que tengan fuero legal, los juzgados penales especializados, artículo 35, los circuitos ordinarios, los penales municipales o promiscuos municipales, porque para cada tipo de delito hay un juez que debe juzgar y se conoce como juez natural. Así que lo que está prohibiendo aquí es esto. Ojo con, por eso dice, nadie podrá ser juzgado por juez o tribunal ad hoc. La expresión ad hoc es una expresión latina que significa para el caso. Esto viene o deviene porque a través de la historia se han creado sobre todo unos tribunales militares en algunos casos, en algunas partes, para juzgar a algunas personas. O bien fueron creados porque no se sospechaba que hubiese un tribunal para juzgar a los presuntos responsables de grandes genocidios, sobre todo por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Recuerden ustedes que tanto el juicio de Nuremberg, el proceso de Nuremberg, como el de Tokio, el que juzgó a los políticos y militares de ambos países que perdieron la guerra, no incluimos aquí a los italianos que también la perdieron, para ellos no había un tribunal previo, que ahora están las cartas políticas, se juzgará por el juez competente, juez natural. Para ese caso se creó un tribunal ad hoc, o sea, para ese caso solamente. Y se creó dado que no existía normatividad, sin embargo tocaba juzgar a esas personas para evitar precisamente unas confrontaciones posteriores. Se habla de concentración. Lo que se quiere es que el juicio se haga en el menor tiempo posible y no que se alarguen las audiencias. A veces se declaran unos testigos, va un perito y luego se prolonga hasta por 15 días porque aparece otra audiencia o aparecen casos como estos en los que se dilata, se extiende el proceso y eso hace que el juez incluso pierda la concentración, no mentalmente, aunque también lo puede hacer, sino una visión clara en vista de ese proceso,
lo que lo obliga, aunque la Corte ha cambiado mucho su criterio, para decir que se puede rememorar a través de los DVDs o de los CDs para recordar lo que se llevó a cabo en las audiencias. La inmediación implica que es ante ese juez que se debe practicar de manera excepcionalísima. Se puede permitir otro tipo de pruebas de referencia, pero además de eso, aquí no existe la posibilidad de que la prueba pueda ser incorporada de otro juicio. Se exige es que sea practicada ante ese juez. Dicho lo anterior respecto a los principios que permean la parte del juicio oral, tenemos que iniciar lo siguiente. Siempre a través de la historia de la humanidad se han presentado juicios, realmente, usted ha visto en las películas. Pero nada más garantista que los procesos y los juicios que se adelanten ya hace bastantes años, sobre todo en nuestro país. Se ha pasado de juicios parcializados a darle todas las garantías, no solamente al interviniente principal, que sería el procesado, sino también a las víctimas, a la fiscalía, a la defensa, al Ministerio Público, a los jueces, que esté rodeado de tales garantías que no haya posibilidad de decir es que esto fue amañado. Y además de eso, hay un principio, lo leí en un comienzo, que es el de contradicción, según el cual, así como la fiscalía, que es el organismo instructor, el que acusa, lleva unas pruebas, se plantea toda la posibilidad y todo el derecho para que la defensa técnica y material puedan controvertir, contradecir, oponerse a las pruebas que solicita la fiscalía, es decir, criticar esas pruebas. Digo criticar es analizar las pruebas ante el juez competente y por supuesto también tener la oportunidad de practicar las pruebas que lleve en su defensa. Realmente es una verdadera lucha la que se da en un juicio. La política que tiene el Estado colombiano, derivada además de la política que tiene el sistema penal acusatorio, bien sea continental europeo o anglosajón, valga decir el inglés, el norteamericano, es esta. La idea es que realmente existan unos mecanismos propios, importantes, que se puedan aplicar y solamente llegar en última instancia, como última ratio, como un principio de residualidad, al juicio oral. Lo que se busca es que a través de la retractación, de la conciliación, del desistimiento, de los preacuerdos, de los allanamientos, del principio de oportunidad, que ustedes ven que hay una gran posibilidad de mecanismos alternativos para solucionar un conflicto penal, se pueda llegar a la solución del proceso y que lleguen muy pocos casos realmente a un juicio oral. Sin embargo, la experiencia nos enseña que en Colombia, que es lo que nos interesa, no ha sido así. Y ello obedece a que hay unos delitos que no permiten ningún tipo de beneficio. Sobre todo aquellos que tienen que ver, obviamente, con delitos de lesa humanidad que afectan a todo un conglomerado, incluso al mundo entero, de un lado. De otro lado, aquellos delitos que tienen imposibilidad de rebaja de pena porque tienen como víctimas a los menores de edad, y me refiero al artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 98 del año 2006, según el cual, cuando se cometa un delito de homicidio doloso, o sea que queda exento el pretendiente y el culposo, el doloso, el secuestro extorsivo, las lesiones personales dolosas, o bien se comete un delito sexual que tenga como víctima a un menor de edad, y cuando digo menor de edad, me refiero a esa minoría que está señalada no menor de 14 años, sino menor de 18 años. De ahí para abajo todos son menores de edad. Cuando se ha cometido un delito de estos, no hay ningún tipo de rebaja. Y entonces esto ha llevado a que, como no hay rebaja, entonces la mayoría de estos procesos llegan hasta el juicio oral. No faltó un fiscal general de la Nación, yo compartí ese criterio, que expusiera la posibilidad de que hubiera cualquier tipo de rebaja para que la gente diga, así me quiten un año de los 15 o 20 que me van a imponer allí, tengan la posibilidad. Eso fue imposible debido a que era un clamor social. Una de las promotoras de esto, ya fallecida, la doctora Jiménez, si no estoy mal, promovió una serie de actividades, de actitudes, de estrategias para impedir cualquier tipo de rebaja. Entonces esto hace que aquí en Palo Quemado ustedes ven que por lo general se dan los juicios en los que hay de por medio víctimas menores de edad. Aparte de los delitos de homicidio, que por la pena tan elevada, las personas entonces es posible que no hayan cometido además, o que estén incursas en una ausencia de responsabilidad, se vayan hasta el final. Pero considero que cualquier tipo de rebaja que se le pueda dar, eso redundaría en beneficio
de que se dejaran tantos procesos que llegaran al juicio oral, que lo que se busca es precisamente evitarlos y llegar a lo último, diga usted, en un 70% para terminar un proceso de manera anticipada y un 30% que llegara o menos a los juicios orales. Pero como estamos en el juicio oral, nada que hacer. Y ese es el tema, obviamente. El juicio oral tiene la siguiente ritualidad. Esto lo voy a comentar aquí brevemente. Hay una presentación, obviamente, del proceso, del caso en el juicio oral. Entra el juez, se da la radicación del proceso, es la presentación. Además de eso, se habla del decoro, del respeto que se debe tener en el juicio oral. Y después de eso, si el acusado está presente, sobre ello hablaremos más adelante. Estoy hablando únicamente de como del protocolo que se llevaría a cabo, la ritualidad de manera general. Si está presente, se le debe preguntar si se considera inocente o culpable. Es la única vez en que se le pregunta eso al procesado. ¿Tiene el mismo efecto del allanamiento o preacuerdo? Veremos por qué. Si dice, me considero culpable, no es una confesión, porque no hay prueba de confesión, pero eso permitiría una rebaja de pena si a ello hay lugar. Si el acusado dice, me considero inocente, o guarda silencio, en cuyo caso se entenderá que es que se considera inocente porque el silencio no otorga aquí, sino que por el contrario reafirma su querer de continuar con el proceso, se le debe conceder inmediatamente la palabra a la fiscalía para que, de manera obligatoria, que esa es su obligación, presente la teoría del caso. Hecho lo cual, se le concede la palabra a la defensa para que, si a bien lo tiene, porque es facultativo, si lo quiere, haga presentación de su teoría del caso, si ese es su deseo. Y en ese evento, una vez terminada esa parte, se da inicio a la fase de las pruebas, que realmente es a donde íbamos a ir. Esas pruebas arrancan con la lectura o la exposición de las estipulaciones probatorias que fueron establecidas por las partes en la preparatoria y o las que tengan en ese momento del juicio, porque es posible que las partes digan, señor juez, no estipulamos nada en la preparatoria, pero en el día de hoy, aquí conversando con el señor fiscal y esta defensa, tenemos las siguientes estipulaciones probatorias, y la señala. Después de eso, comienza la práctica de las pruebas. El código señala que la práctica de las pruebas debe comenzar por la fiscalía. La respuesta o la pregunta es ¿por qué? Porque la fiscalía es el ente acusador. La fiscalía es quien hizo la imputación, quien ha acusado a la persona y va a plantearle al juez de conocimiento en la práctica probatoria su tesis de cómo va a demostrar que esa persona es responsable. Entonces, quien debe comenzar primero con la práctica de pruebas es la fiscalía. Hecho lo cual, terminada esa parte probatoria de la fiscalía, porque no se pueden entremezclar, no se pueden cruzar, comienza la práctica de pruebas que solicitó y que le fue decretada a la defensa. Terminada esa práctica probatoria, comienzan las alegaciones finales. Algunos llaman a la teoría del caso alegaciones iniciales para concordarlas, que haya cierta combinación con lo que por último se hace, luego la práctica de pruebas y son las llamadas alegaciones finales, en el que las partes hacen referencia a la práctica de pruebas que antecedió su intervención y aquí sí hacer referencia sobre todo a ese análisis de los medios de prueba practicados, a cómo se complementan unos con otros, lo dirá la fiscalía, y que dirá que lo que la fiscalía prometió, que realmente es una promesa, se cumple a cabalidad con lo que dijeron los testigos o los peritos o lo que demuestra la parte documental o la inspección judicial. Y además la parte del indicio. Ahí sí puede hacer un análisis de cómo un hecho que según él fue debidamente probado, que es el hecho indicador, señala muy bien las claras un hecho indicado que, como eso es una prueba indirecta, aparece evidenciado ahora sí de manera clara. Dicho eso, entonces, terminado eso, vienen las alegaciones de los demás intervinientes. Primero la fiscalía, luego viene el apoderado de víctima, luego vendría el agente del Ministerio Público y luego la defensa. Y luego viene una segunda vuelta, en la que ahora sí van a intervenir únicamente la fiscalía y la defensa. La fiscalía va a controvertir lo que dijo la defensa, que intervino de última, y luego la defensa va a replicar lo que dijo la fiscalía. Dicho lo cual, terminada esa parte, entonces, viene el sentido del fallo que lo hará el juez. Hay un término ahí para que se pueda suspender por 2 horas. Veremos que se puede ampliar. Y si el sentido del fallo es de carácter condenatorio, si es condenatorio únicamente, se debe dar apertura a la audiencia de individualización de pena, o algunos llaman artículo 447 procesal,
y se le concede la palabra a las partes para que hagan referencia a condiciones individuales, familiares del procesado, la pena que se pueda aplicar. Y una vez terminada esa parte, sentido del fallo del juez, da un término que no pasará de 15 días para ahora sí dictar, leer esa sentencia condenatoria de primera instancia. Si la sentencia es absolutoria, no habrá artículo 447, no habrá esa audiencia porque está absolviendo. En cuyo caso entonces da los mismos 15 días, dicta la sentencia y esa es la que se puede apelar. Si fue condenatoria, ¿quién lo va a apelar? Muy seguramente la defensa o el Ministerio Público, digo, y si es condenatoria, ¿quién lo va a apelar? Si es absolutoria, ¿quién lo va a apelar? La Fiscalía o el Ministerio Público apoderada de víctima. Esa apelación debe ir siempre al Tribunal Superior de Distrito Judicial, a menos que la sentencia sea dictada por el tribunal, en cuyo caso irá a la Corte Suprema de Justicia, a la casación penal. Esa es la parte entonces que vamos a ver a continuación. Comencemos entonces con esa primera parte que es la presentación del juicio oral por parte del juez de conocimiento con el artículo 366. Dice así, título cuarto, juicio oral, capítulo primero, instalación. Artículo 366, inicio del juicio oral. El día y hora señalados en la audiencia preparatoria, el juez instalará el juicio oral, previa verificación de la presencia de las partes. Durante el transcurso del juicio, el juez velará porque las personas presentes en el mismo guarden silencio si no tienen la palabra y observen decoro y respeto. Igualmente concederá turnos breves para las intervenciones de las partes con el fin de que se refieran al orden de la audiencia. El juez podrá ordenar el retiro del público asistente que perturbe el desarrollo de la audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Ese juicio se debe programar con la debida antelación, ya lo dijimos, 45 días que da el artículo 175, aunque el artículo en el que se termina la preparatoria habla de otro término. Si ustedes ven ahí, está diciendo el artículo que hace referencia a la preparatoria, como después de eso el juicio comenzaría en los 30 días siguientes. Considero que este tipo de antínomen, se puede llamar así, de cruce de normas, debe ser mucho más amplio y para preparación de las partes, el de 45 días. ¿Qué puede pasar aquí? Y pasa. Que el acusado no ha asistido a la audiencia del juicio oral. Ese no asistir puede obedecer a varias causas. Una, él se encuentra en libertad, en cuyo caso no está obligado a asistir. Si está en libertad, no está obligado a asistir. Si está privado de la libertad, no importa si está privado de la libertad en su domicilio, lo que se llama una detención domiciliaria, en ese caso debe establecerse si la persona no quería asistir o no pudo asistir o no lo llevaron. El hecho de que una persona esté privada en su domicilio no quiere decir que está en libertad. No, está privada de la libertad. Tiene una detención, pero domiciliaria. Y hay que establecer si esa persona no quiso asistir. ¿Qué es lo más usual? Lo que se acostumbra es que cuando el procesado y la defensa están muy atentos a eso, lo que quieren decir es, listo, yo no quiero asistir porque va la familia de las víctimas o la víctima misma, no quiere una confrontación, no es su deseo, no se encuentra bien anímicamente. Sea como sea, con que él expresamente se lo haga saber al juez de conocimiento, eso es suficiente. Sencillamente se lleva a cabo la audiencia sin su presencia. Pero si se desconoce si quiere asistir o no, tiene que establecerse eso, en cuyo caso no se puede adelantar la audiencia del juicio oral hasta que se establezca por qué esa persona no quiere asistir. Más que por qué es si desea asistir o no. ¿Qué se acostumbra entonces? Que manden una comunicación, un documento, a través de la Secretaría, Oficina Jurídica de la cárcel correspondiente, dicen, es mi deseo no asistir a la audiencia del juicio oral. Eso es suficiente. Y se comunican con él. O sea, no quiero participar, no hay problema. Es más, si se encuentra ahí en la audiencia... Doctor, no es obligatoria. Exactamente. No es obligatoria la presencia. No es obligatoria, pero lo que sí es obligatorio es para el juez establecer si él va a ir o no, que es cosa distinta. O sea, él no puede decir, es que el señor no vino, antes hagámosle. No, no, no. Está privado de la libertad en tal cárcel. Tenemos que establecer si él quería venir o no, porque eso es su derecho. Es que no quiero asistir y expresamente lo determina ahí. Perfecto. Ahí sí se puede adelantar. ¿Vale? Bien. Gracias. Pero, tranquilo. Supongamos entonces que, hablemos ahora del retiro de las partes, de las personas que van del público. Se tiende la tendencia a creer que como hay un principio de publicidad, todas las personas que desean asistir a una audiencia del juicio oral pueden hacerlo. Y no es cierto. Realmente no es así.
Se permite, obviamente, pero ustedes saben, en primer lugar, lo reducido de una sala de audiencias, les caben 10 o 12 personas. Para esos casos se debe ser, ¿qué diría yo? Selectivo. Hay que establecer quién va únicamente por ver la audiencia. A veces van estudiantes que quieren conocer el proceso, el desarrollo, pero a veces van los familiares. Se le debe dar prelación a los familiares que tienen un interés, digamos, superior al de los demás. Pero si hay indebidos comportamientos de abucheos, de peleas, de grescas, puede perfectamente el juez sencillamente cerrar la puerta, ordenar el retiro a las personas. Aquí lo dice, el juez podrá ordenar el retiro del público asistente que perturbe el desarrollo de la audiencia. Incluso puede perfectamente no permitir el ingreso del público a la audiencia. Cuando ya está la presentación, cuando el juez dice, damos inicio al juicio oral dentro de este radicado, se presentan las partes, señor fiscal, señora apoderada de víctima, señor agente del Ministerio Público, el señor acusado, el señor defensor. Hecho lo cual, entonces, el juez ya continúa, obviamente, con la dirección de la audiencia y se dirige directamente al acusado. El artículo dice así. Alegación inicial, 367. Una vez instalado el juicio oral, el juez advertirá al acusado, si está presente, que le asiste el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, y le concederá el uso de la palabra para que manifieste, sin apremio ni juramento, si se declara inocente o culpable. La declaración puede ser mixta, o sea, de culpabilidad para alguno de los cargos y de inocencia para otros. De declararse culpable tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena imponible respecto de los cargos aceptados. Si el acusado no hiciere manifestación, se entenderá que es de inocencia. Igual consideración se hará en los casos de contumacia o de persona ausente. Si el acusado se declara inocente, se procederá a la presentación del caso. ¿Qué quiere decir eso? Ya está la presentación, ya el juez advirtió, todo se va a iniciar y el juez, algunos dicen, señor defensor, con su venia me dirijo a su defendido. O directamente, señor tal, usted como acusado, le debo manifestar que el mismo código establece esta última oportunidad. La primera fue, usted lo recuerda, en la imputación, la segunda fue en la preparatoria, la tercera y última es esta, en la que el legislador, el código, me exige a mí que en primer lugar le diga a usted que tiene derecho a no autoincriminarse, que también tiene derecho a guardar silencio, pero también me dice que le debo conceder el uso de la palabra a usted para que manifieste cómo se considera, si se considera inocente o culpable. Y ahí dice, sin apremio ni juramento alguno. ¿Qué puede pasar? Uno, que él diga, que él guarde silencio. Una posibilidad. Si guarda silencio, dice acá, el último inciso dice, si el acusado no hiciera manifestación, se entenderá que es de inocencia. Entonces, no se queda callado, eso puede pasar. ¿Qué entiende el juez? Es inocente. ¿Qué puede pasar? Que él diga, señor juez, me declaro inocente. O inocente, señor juez. En ese caso, termina esa parte y se le concede la palabra a la fiscalía para que presente su teoría del caso. O lo que llaman algunos también alegaciones iniciales. Y la tercera, ¿cuál puede ser? Tercera A, tercera B. Tercera A, que él diga, señor juez, me considero culpable. Otros pueden decir, me gano a cargos. No interesa realmente cómo lo va a decir. Aquí dice inocente o culpable, porque hasta aquí se le pregunta eso a este momento. En las audiencias anteriores, en la imputación y en la preparatoria se le preguntó si quería ganarse o no. Aquí la pregunta es, ¿cómo se considera? ¿Inocente o culpable? Ahora, puede ser mixta esa, que sería el plan B, o la opción B de esa última opción. Que él diga, me considero responsable del delito de hurto calificado, señor juez, pero no me considero inocente del delito de homicidio. Eso es una declaración mixta. Si él acepta cargos de manera parcial o de manera definitiva, ¿qué hay que hacer? Hay que resolver ese problema de una vez allí, que realmente no es un problema, es una posibilidad muy grande de dar por terminado el proceso. ¿Qué puede pasar ahí? Que cuando se lleva a cabo esa parte, el juez de conocimiento debe establecer si esa decisión de aceptar cargos, es decir, declararse culpable, obedece a una decisión clara, de una decisión voluntaria, sin ningún tipo de apremio, sin ningún tipo de presión, debidamente informado por su defensor y de manera voluntaria. Entonces se le pregunta, ¿usted acepta cargos de manera voluntaria?
¿Sabe lo que está haciendo? Sí. ¿Ha sido presionado? No. ¿Ha ingerido algún tipo de licor? Hay jueces que preguntan más esas cosas. Él dirá, no, no tengo, no, yo me declaro responsable, así es, yo quiero aceptar los cargos. Perfecto. ¿Su abogado le indicó? Sí. ¿Qué hacía yo cuando me llegaba a este punto? Y yo decía, antes de que el señor acusado manifieste si acepta cargos o no, quiero que el señor fiscal le recuerde cuáles son los cargos. A veces por el miedo, a veces por desconocimiento. Eso puede pasar. Entonces hay que quede claro. Señor fiscal, por favor, ¿nos puede repetir aquí cuál es la acusación? Sí, señor juez. El señor está acusado por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado. Esos son los cargos. Ahora sí, responda. Me considero responsable. Perfecto. Recuerde que son dos cargos. ¿Es de los dos cargos? Sí, señor. Muy bien. ¿Usted lo hace de manera libre, consciente y voluntaria? Sí, señor juez. Es decir, no ha sido presionado para esta declaración de responsabilidad. No, señor juez. ¿Hay algún tipo de coacción? ¿Es su libertad hacerlo? Y si uno se va hasta la saciedad, pues, para preguntarle, ¿está claro en eso? ¿Y por qué uno va hasta la saciedad con eso? Porque las consecuencias para él son terribles, son dramáticas. Es decir, aquí viene una condena. Y si el delito es muy grave, la pena también será muy grave, o sea, muy elevada. Y yo también le preguntaba, decía, ¿usted sabe que por este delito en particular, no me refiero al ejemplo de homicidio ni de hurto, sino a otro, al delito sexual, usted no tiene derecho a ningún tipo de rebaja? Pueda que él dijera, ¿cómo así no hay rebaja si hay este cargos? No. Recuerde que es un delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años que no permite ningún tipo de rebaja, aunque usted acepte cargos. Entonces, ¿cuál es el premio? ¿Qué me gano yo? Digo, lo que le quiero decir es que, como acepta cargos, lo que va a pasar es que no adelantaremos el juicio. No habrá teoría del caso de la fiscalía, ni de su defensor si la quiere presentar, no habrá práctica de pruebas, ni habrá alegaciones finales. Hecha su verificación de ganamiento, yo paso al sentido del fallo condenatorio. Entonces, si le queda claro o no, le reitero eso. No, yo no sabía eso. Entonces digo, hagamos una cosa. Voy a suspender por 5 minutos, hable con su defensor nuevamente, que le va a explicar de qué se trata, y seguimos. Perfecto. Al cabo de los cuales, ¿ya habló con su abogado? Sí, señor. ¿Le explico que no hay rebaja? Sí, señor, es que no sabía eso. No, así no acepto cargos. Perfecto. Seguimos. Como si nada hubiera pasado. Profe, una ¿Sí? pregunta. Profe, una pregunta. No entendí bien cuando la persona se declara culpable parcialmente. Ah, ¿Cómo ya. así? ¿Se aclara el Para caso? esa voy entonces, de una vez, ya que Joan Sebastián. Le dice, acepto cargos pero por el delito de hurto calificado, por ejemplo, y agravado. Pero no por el homicidio. Es perfecto. Entonces, digamos que sería un caso más o menos así. Ingresan dos personas a un establecimiento comercial y ahora, como pasa casi siempre, ese establecimiento comercial, el que sea, ustedes quieran, tiene ya una seguridad mínima. Entonces hay un vigilante ahí que se enfrenta con ellos y entonces el compañero de este señor, que está en el juicio, le dispara al vigilante cuando ya salen del sitio. El vigilante reacciona ahí, ya se van a subir a la motocicleta con las cosas que se robaron con la plata y su compañero le dispara al vigilante, lo hiere, lo lesiona, lo mata. Entonces el señor alcanza a escapar ahí, pero lo cogen a los dos y estamos en el juicio, uno de ellos o los dos. Entonces pueda que diga, él íntimamente dirá, yo sé que hurté esa plata, yo me la robé, pero pueda que tenga el convencimiento de que como que uno maneje el arma, él no sabe pues que hay una comunicabilidad de circunstancias que trae el Código Penal, de manera que aunque él usó el arma, él está comprometido con el homicidio agravado. Él pensará, yo sí que no maté, sí que no disparé, ¿cómo así? Digo, no, yo el hurto sí, acepto, pero entonces el homicidio no. Perfecto. Entonces, en ese caso, la discusión sobre el homicidio, señor, la haremos más adelante. Pero vamos a verificar su decisión de aceptar cargo respecto del hurto calificado agravado. ¿Está claro eso? ¿Sí le queda claro? Sí, señor juez. Muy bien. Lo hace de manera libre, consciente, voluntaria. Su abogado le informó además que la rebaja de pena será únicamente de la cuarta parte sobre la sexta parte. Pero ¿cómo así, señor juez? Si el artículo aquí 1367 dice que la rebaja será la sexta parte. Dice, sí, señor, efectivamente. Aquí dice que de declararse culpable tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena imponible respecto de los cargos aceptados, señor juez. ¿Cómo así que la cuarta parte de la sexta? ¿Qué se le dirá? Sí, señor. Pero también recuerde que con un criterio sistemático, el artículo 301, en su parágrafo, dice lo siguiente, y leámoslo. Yo se los leía, digo, parágrafo 301. Dice así, 301, hay que estar abejas con eso porque también les puede pasar a ustedes cuando sean defensores o cuando sean fiscales o Dios quiera también jueces.
Artículo 301. Y dice, flagrancia, parágrafo. La persona que incurra en las causales anteriores, las 5 de flagrancia, ¿cierto? Solo tendrá una cuarta parte del beneficio de que trata el artículo 351-906. Entonces, usted aceptó aquí. En condiciones normales, en condiciones normales, sin haber flagrancia, se gracia esta parte, pero como fue capturado en flagrancia, será la cuarta parte de la sexta parte. ¿Le queda claro? Sí, señor. ¿Acepta cargo? Sí, señor. Perfecto. Nos vamos entonces a verificar eso y luego damos el sentido del fallo, artículo 447, y termina ahí. Ahora, ¿qué pasa con el que no aceptó? O sea, él mismo que no aceptó el del homicidio, porque dijimos con la pregunta de Johan que era mixta. Aceptó uno y negó el otro. Perfecto. Respecto de ese otro, ¿qué hay que hacer? Seguir el juicio oral. Seguir el juicio oral. Vamos a ver. Vamos a ver si también cometió el homicidio o no. Si no lo cometió, mejor para él. Si lo cometió, vamos a ver. Si es como dice la fiscalía, que fue como coautor, una coautoría impropia, porque él manejaba el vehículo, la motocicleta, el otro disparó, pero con todo y eso hay una comunicable circunstancias, o vamos a ver si es únicamente cómplice. Lo estableceremos durante el juicio, las alegaciones finales. Entonces, sobre la lectura del fallo del hurto calificado agravado, vamos a fijar fecha, usted lo traerá aquí, únicamente pasa lectura. Y en cuanto a lo otro, arrancamos y continuamos ya con el juicio respecto al homicidio. Puede que alguien diga, señor juez, quisiera una suspensión porque esta parte, entonces ya acomodar las cosas, pero generalmente es, no, seguimos. Ya aceptó un cargo, con todo se hizo la verificación, ya queda señalada fecha para lectura de sentencia condenatoria, con la rebaja de la cuarta parte de la sexta parte, y continuamos con el juicio oral. ¿Respecto de qué delito, Johan? Del de homicidio, ¿sí o no? Porque fue mixta. Profe, Aceptó uno y negó el otro, o no acepta el otro. Entonces seguimos con esa parte. ¿Quedó claro, Johan? Sí, señor. Gracias. Perfecto. Pero también alguien intervino ahí. Alguien, no sé si sí, fue Edward o alguien. Cuéntame, sí, hijo señor. Edward. Profe, pero pues yo poniéndome en los zapatos del defensor de esa persona que quiera aceptar cargos Sí, por el hurto y no por el homicidio, pues yo sí. le aconsejaría Ah, que claro. no haga eso, Claro, sí, por supuesto. porque él está, o sea, para el homicidio está aceptando que estaba en el lugar de los hechos. Sí, pero Entonces, mira que lo que yo acabo de plantear, que fue, perdón, hijo Edward, lo que yo acabo de plantear aquí, Edward, es un caso que me surgió, digo yo, bueno, pues, repito, pueda que él diga, es que yo no disparé sobre ese señor, yo no maté, y pueda que él diga que yo no lo maté. Y el defensor también pueda que le cree, le diga, sí, hermano, pero pues usted estaba ahí. Y el defensor, que es un abogado, le va a decir, pero es que el haber estado ahí, es que yo sé que yo robé, pero yo no lo maté. Entonces la gente insiste en que él no fue y que no fue, y se va. ¿El defensor para qué está? Como haces tú, Eduardo. Oye, yo como defensor le aconsejo una cosa, hermano. Si usted acepta esos cargos, habría la posibilidad de que también sea condenado por el otro. Él va a decir, no, no, porque es que es una cosa diferente, doctor. Yo, aquí se quiera que alguien mató a ese señor, yo ni siquiera disparé. La prueba de que se le hizo la pericia, ahí dice que es ese señor que lo mató y yo no tengo nada que ver. Sí, pues estaba con el compañero. Y ahí alegan un rato. Eso depende de la comunicación que tenga defensor defendido. Tal vez en alguna oportunidad ustedes les comenté eso. Yo creo que sí se los comenté. Rápidamente, eso fue aquí en Bogotá, creo que fue en Suba. Ahí mataba un arquitecto, un ingeniero que fue a una ferretería a comprar algo y llegaron dos en una moto. Uno de ellos se bajó y le dispara al ingeniero en la parte de atrás, un homicidio agravado. Sale corriendo, creo que se cayó de la moto, lo cogieron y este señor de raza negra, ¿de acuerdo? Llevó todo el proceso, imputación, acusación, preparatoria. Y el día del juicio, yo estaba preparando ahí lo que preparaba para todas las audiencias, es decir, los códigos, la Coca-Cola, que es de ley, el código también está, todas las cosas ahí listo para anotar, el computador, todas las cosas, cuando de pronto me levanta la mano el acusado. Yo le dije, el acusado levanta la mano y el defensor de él está hablando con el fiscal, lo tenía al lado del fiscal, el defensor cuadrando alguna cosa, quién sabe qué. Entonces el señor levantó la mano y le dije yo, ¿me quiere decir algo? Dijo, sí, doctor, es que yo quiero aceptar cargo. Entonces el defensor se giró el defensor hacia él. ¿Qué pasó? Entonces dije, mire, no entendí bien, pero no estamos grabando, doctor, no estamos grabando. Pero creo que entendí que su cliente quiere aceptar cargos. Entonces no voy a iniciar toda la audiencia, voy a salir, que ya tenía la toga, entonces salgo aquí al despacho, entré por la puerta lateral y ustedes se quedan ahí y dirán qué deciden. Vengo en 5 minutos. Regresé, ¿qué hubo? ¿Qué pasó?
Y dijo el defensor, señor juez, es que mi cliente quiere aceptar cargos, yo me opongo a eso, yo lo voy a defender. No, yo quiero aceptar cargos. El señor se enranchó, quiere aceptar cargos. Fue cuando le dije, mire doctor, lo que ustedes también les comenté una vez, es cierto que en caso de discrepancia en que exista entre la defensa técnica, que es usted, y la material, que es el señor acusado, debe prevalecer lo que usted diga, usted es el que sabe. Pero en materia de agregamentos y preacuerdos, prima la voluntad del acusado, porque al fin y al cabo es el derecho al que él quiere renunciar. Y en ese caso lo que sí podemos hacer es con lo que dice el código. Usted puede dejar constancia de que usted se oponía a eso, eso es otra cosa. Pero aquí sí debo, qué pena con usted, pero debo aceptar, debo entender la voluntad de su cliente y no la suya. Le leí el artículo en cuestión, 353, 354, no recuerdo qué fue el que pasó. Le leí eso, digo, sí, no queda claro, doctor. Y le pregunté y no hubo audiencia. O sea, aceptó cargos. Entonces le dije, como es un caso más o menos complejo, pues no puedo leer sentencia ya. Pero procedemos, verificamos su aceptación de cargos, le dije, libre, consciente y voluntaria. El fiscal previamente le leyó de qué se trataba la acusación. Y además de eso, le señalamos el sentido del fallo condenatorio y señalé fecha para la lectura del fallo. Ahí acabó el juicio. No hubo juicio realmente. Perdón, qué pena, chicos, un momentico. Cielo. ¿Me das una botellita de agua, por favor? Perdón, chicos, qué pena. Entonces, en ese sentido, miren ustedes, eso puede pasar. Perdón, doctor, y en el caso que nos comenta, el acusado estaba privado de la libertad. Sí, está privado de la libertad. Ustedes como defensores, ¿sí? ¿Quién? Eso yo siempre he tenido una pregunta. Yo, John. Bueno, quizá usted ya la ha podido explicar, pero a mí, no sé, no me entró, no me quedó claro. ¿Cuándo es necesario que la persona esté ya bajo su privación de la libertad? ¿Cuándo? No entiendo. ¿Algún delito en especial? ¿Algún delito que ponga en peligro la sociedad? Ah, no, claro, sí, yo lo mencioné ya hace rato cuando hablamos de las audiencias en las que se pide la medida de aseguramiento. Hay unas condiciones objetivas y subjetivas. Las objetivas son que el delito tenga una pena igual o superior a 4 años. Hay un listado de delitos que además 68A no permite que la persona esté por fuera del centro carcelario. Y además de eso, hay que establecer una de 3 finalidades. Si la persona es un peligro para la comunidad o para la víctima, si puede afectar el proceso por presionar a los testigos, por atentar contra el mismo proceso, esconder expedientes, qué sé yo. O la otra es cuando hay posibilidad de creer que la persona no va a comparecer al juicio por la pena muchas veces elevada. Eso lo mencionamos, claro que sí. Con base en eso, la persona tiene medida de aseguramiento que puede ser sustituida, que puede ser modificada, que puede ser revocada si aparecen elementos material probatorio o evidencia física que logre demostrar que esa finalidad de una de las 3 ya no está y la persona puede estar en libertad atendiendo a su juicio. ¿Sí? ¿Queda claro? Profe, Sí, señor. Sí. ¿Listo? una pregunta. En este caso que Cristian. usted menciona acerca de que este hombre, este individuo se declara culpable o se allana cargos, ¿hay alguna Sí. posibilidad de que dentro de la reclusión se le haya ejercido la fuerza para que se declarara culpable? Digamos ¿Hay que eso alguna forma de librarlo? digamos que eso es posible. ¿Es posible? Eso, es poco probable, pero es posible. Pues uno le pregunta, ¿ha sido objeto de coacción? Él pueda que diga, no, señor juez. O sea, el juez no puede ir tampoco más allá de eso. Ha pasado, e incluso lo vi en televisión, si no estoy mal, con el doctor Gustavo Moreno. Gracias, mi cielo. Este es de las... ¿trae? Perdón, chicos, qué pena. Pensé Que era llega... Coca-Cola, doctor. No, estoy en la casa, hermano. Eso es cuando salgo. Entonces, entonces, es posible, decía, que la persona sea coaccionada por un familiar del muerto o por la banda que dice, mano, usted es lo que usted se echa el ganso ahí, el muerto es suyo. Y usted la llama con su familia, pero le tocó fue a usted. No, pero ¿cómo así? Y si no, lo amenazan. Todo eso puede pasar. Pero es muy poco probable que el juez pueda elucidar que eso está pasando ahí. Decía que en el caso de Gustavo Moreno, si no estoy mal, porque no quiero mentir y menos una grabación de estas, pero si no estoy mal, él aceptó cargos y quien estaba llevando a cabo la audiencia de garantías era uno de los magistrados más tenaz que ha tenido la Corte, que estuvo de magistrado auxiliar, es de los magistrados auxiliares que han sido magistrados después de la Corte, presidente de la Corte, si no estoy mal, el doctor Eugenio Fernández Carlier. Y cuando Gustavo Moreno dijo, acepta porque es que
para que no muestren a mi esposa, para que no la presionen a mi esposa. El magistrado le dijo, yo no puedo aceptar su aceptación de cargos. O sea, para mí, como magistrado de garantías, no puedo aceptar tal allanamiento a cargos porque debe ser libre, voluntario. Es decir, ajeno a cualquier tipo de presión. Si usted dice eso, no puedo. Después fue que ya el señor recapacitó y eso, pero si uno como juez o ustedes como jueces advierten que él está coaccionado, es decir, a usted le pasa algo, quiere pensarlo mejor. Eso se trata, la garantía. Ocurre muchas veces, ya no tanto en el juicio porque ya está muy avanzado y no se espera que eso suceda, ya sabe pues que no hay manera de retractarse después. Es más, la regla es que una vez que una persona acepta cargos, no hay manera de retractarse. La regla. ¿Cuál es la excepción? Que se demuestre que, como ha preguntado Johan, o ha advertido Johan, se advierta que la persona ha puesto todo tipo de coacción o que la defensa no lo asesoró debidamente. Algo puede pasar. Si uno como juez advierte eso, decirle, yo no acepto su allanamiento a cargos. Definitivamente usted no está claro, usted se siente coaccionado y no lo voy a aceptar. Eso puede pasar. Quizás voy a decirlo algo tonto, pero, o sea, que le cabe la nulidad a una aceptación de cargos. No da nulidad, porque es una determinación que la persona tomó. No nulidad, no se da por aceptar la nulidad, continuamos con el trámite procesal. Seguimos. Tiene que haber realmente una clara disposición. Ahora, si al juez le dicen, él dice en audiencia del juicio oral, como dijimos ahora, acepto cargos de manera libre, cogente y voluntaria, ya pues también sería exagerado que el juez empiece a decir, no sé, esa mirada como que no me gusta la suya, no sé, tengo algo por aquí que no le creo. No, pues, no, tiene que ver que él está coaccionado. Si no, acepta los cargos. O sea, si es algo natural, es una posibilidad del proceso, no tiene por qué decir, no, es que siento que tengo como un pálpito, no. Entonces, tu pregunta dirigida, ¿es posible? Sí es posible. Y si el juez le advierte, no debe tener en cuenta tal agravamiento de cargos. ¿Listo? Ahora, Profe, ¿sí? qué pena. Y Sí. si esa coacción es de conocimiento del abogado defensor, pero aún así el procesado se quiere allanar a cargos Ah, y el no, pueda que abogado el defensor diga, señor juez, que yo sé que están coaccionando. Yo sí suspendo la audiencia. Yo le digo, no continúa la audiencia. Quiero que esta cosa se aclare, señor defensor. Lo que usted dice para empezar es muy grave. ¿Quién lo está coaccionando? ¿Qué pasa aquí? Dígame. No es que yo sé que hay un familiar de la persona que está coaccionando. Entonces, ahora, en últimas, yo le debo creer al procesado. Yo suspendería, suspendo para entre 8 días, recapaciten y volvemos acá y le preguntaré. Ya usted toma su decisión. Claro. Pero puede que él diga, no, es que no sé por qué el señor me dice eso. Nadie me ha coaccionado, yo lo quiero decir. Es cierto que me siento, me siento culpable, no aguantamos con esta responsabilidad, he recapacitado, soy un hombre de Dios, soy un ser de luz, he cambiado. No, esa es mi decisión. Ah, bueno, yo sigo y acepto su allanamiento a cargos. No puedo, a menos que el defensor me diga, es que pasa concretamente esto, esta fue la llamada, tal persona lo llamó, le diré, mira lo que está haciendo su defensor. Sería una encrucijada muy terrible. Pero en últimas, yo me iría por lo que diga el procesado. Si él dice, no, es que yo quiero aceptarlo, ah, bueno, No, pero el abogado que haga eso está colocando una diana en la casa. sí, claro, por supuesto, es posible. Bien, chicos, sigamos. Pero, excuse, doctor, Sí, excuse, sí, doctor, pero también se ha dado el caso en el cual el acusado, la defensa puede demostrar su inocencia y él sin culpa porque prefiere quedarse adentro y no afuera, porque la otra banda lo puede fregar, sí, eso ¿o también puede no? pasar, claro, entonces, eso puede pasar también, claro que sí, por supuesto, eso pasa mucho. Yo recuerdo un caso, tuve en un circuito por allá, de un homicidio culposo, y era una pareja de homosexuales, si no estoy mal, sí, y entonces quien iba manejando era el más joven al parecer, según dijeron unos testigos, eso no se demostró, él iba manejando cuando levantó un pelado por allá, lo mata y según los que lo persiguieron después dijeron que más adelante se había detenido el vehículo y que hubo un cambio de chofer ahí. Entonces el de más edad, el señor, fue el que dijo que asumía la responsabilidad. Dijo, yo iba aquí manejando el carro. Y dijeron, no, fue otro, pero no se pudo demostrar. Entonces a veces es como cuando va usted con su hija manejando un carro y dicen, ah, maneja aquí y la China mata a alguien, usted no va a permitir que su hija vaya a la cárcel, tenga un problema. Y dice, no, yo fui el que lo maté. Y en este caso también el señor habría hecho eso. ¿No? Él aceptó cargos, pero no se pudo demostrar que eso había sido así. Es decir, en la vida real, toda cosa puede pasar. Sí, claro. Se decía incluso, si no estoy mal, que Popeye se había arrogado, no se dice abrogado, sino arrogado, había asumido responsabilidades del jefe que ni siquiera él sabía. Para demostrar eso es muy complicado. Si se demuestra eso, obviamente que ahí sí se afecta el proceso, claro.
porque recuerden que hay unas finalidades para las víctimas, que son verdad, justicia, reparación y en algunos casos de no repetición, dependiendo del tipo de proceso. Bien, entonces, les decía pues que ya estamos en esa fase en que él dice, supongamos que dice, no acepto cargos. Inmediatamente lo que sigue ahí a continuación es las alegaciones iniciales o bien lo que se conoce como la teoría del caso. La teoría del caso realmente es una, perdón que aquí vaya a minimizar esto si se puede. No sé si está aquí, por aquí, vamos a ver. Está en auxiliar, perdón. Voy a leer eso, es acá una cosa. Si lo tengo por acá. Ahí salió. Ahí está. Sí, Permítanme, por favor. Quiero para ser más preciso. Ahí está por acá. Bien. El hecho es que cuando... Ya, gracias. ¿Y esto? ¿Quién está colaboración. mi asistente por acá? ¿Ahí me ven perfectamente? Sí. Colaboración. Ahí, gracias. Gracias. Bien. Entonces decía que viene la teoría del caso. La teoría del caso es realmente la parte culminante de esa hipótesis que se creó la fiscalía en un comienzo. La teoría del caso es una alegación inicial que hace la fiscalía ante el juez de conocimiento en el juicio oral. La teoría del caso también es una promesa que hace la fiscalía ante el juez de conocimiento. La hipótesis nace cuando surge la conducta punible y el fiscal se va por el lado de que fue un homicidio con hurto, es un hurto calificado y agravado y hay un homicidio. Esa es nuestra hipótesis. Vamos a buscar los elementos probatorios pertinentes para ver si esto fue lo que se dio o no. No es en un comienzo, y me debo retrotraer al inicio de la investigación, una cosa como te ven el pálpito, o sea, aquí no sé qué habrá pasado aquí, hágale a ver qué conseguimos. No, es una parte científica del conocimiento. Miremos a ver esta hipótesis. Al parecer esta niña fue asesinada, dijimos, ahí en la universidad. Vamos a ver qué fue que pasó. Y sobre eso vamos reconstruyendo toda la hipótesis. Pero luego, en la imputación, ya hay una hipótesis que pasa a una comunicación de decirle con grave posibilidad, para mí, usted posiblemente mató a esa persona, o usted hurtó de tal cosa, o usted hurtó y además mató. Y luego con probabilidad en la acusación. Pero allí ya el fiscal va a decir, señor juez, la fiscalía de la unidad tal procede a presentar la teoría del caso. Hago un paréntesis. Cuando llegaron los fiscales norteamericanos a Colombia a dar esas capacitaciones a través de la UNAID, creo que se llamaba eso, no recuerdo, de la embajada norteamericana, de ellos eran muy dados a calificar, a adjetivar, a ponerle un título a los casos. Entonces, decían, por ejemplo, este es el caso del monstruo de Monserrate. Ese es el famoso caso del novio ofendido o del esposo con cacho. Este es el famoso caso no sé qué. Le ponen un título. Para algunos casos en Colombia eso pegó, para otros no. No hay que poner ningún título a la teoría del caso. Sencillamente es una alegación inicial mediante la cual el fiscal le señala al juez cuáles son los hechos que se han cometido, los de la acusación, y luego le va a decir que a través de los medios de conocimiento va a demostrar, más allá de toda duda, a ese juez de conocimiento que esta persona es autora o partícipe de esa conducta punible. Le va a prometer eso. Eso es una alegación inicial. ¿Quién la hace? Siempre el fiscal. ¿Es su obligación? Sí. ¿Es su obligación? Sí. ¿Cuándo surge la obligación de dar la teoría del caso? Cuando la persona no acepta cargos o lo hace de manera mixta. Acepta unos sí y otros no. Y da de una vez esa alegación. La teoría del caso. Unas lo hacen muy extenso. Otros, yo considero que es una cosa mucho más sencilla, mucho más sucinta, mucho más breve para decir, es decir, para no a veces extenderse en una cosa que de todas maneras se va a presentar, se va a transparentar de ahí en adelante. Así dicen, y lo voy a demostrar. Entonces, sí, vamos a seguir así. Señor juez, esta fiscalía de la unidad de vida de Palo Quemado, otra cosa, le va a demostrar a usted, más allá de toda duda, que el día tal a tal hora el señor tal
dio muerte a su compañero de universidad luego de tomarse unos tragos en la registradora cerca de la Universidad de Gran Colombia. Y lo voy a demostrar a través de, uno, pues, la prueba testimonial, la prueba documental. Otros dicen, con el testimonio de uno de los compañeros que estaba presente ese día, el señor tal, lo demostraré con tal. Me parece que es extenderse mucho, pero de eso no voy a, no, esos son estilos, digámoslo así. Esa es la alegación final. Y al final del proceso con la práctica de pruebas, señor, pues usted verá cómo el señor tal, es el señor acusado, es el autor de esta conducta tan deplorable, tan execrable, de dar muerte a un compañero suyo. Muy amable, señor juez. Punto. No va a hacer ninguna práctica de pruebas. Le va a decir al juez lo que él está proponiendo. Eso es la teoría del caso, la alegación inicial. Y luego el juez le pregunta al señor defensor, supongamos que sea un solo defensor, señor defensor, ¿usted desea presentar teoría del caso? ¿Ese es su deseo? Sobre ese punto hay autores que dicen que los defensores deberían también presentar teoría del caso, porque de no hacerlo indicaría cierta improvisación. Yo considero que no. Eso va en cada estilo. Supongamos que haya sido un homicidio. La defensa se va por la legítima defensa. Va a decir, señor juez, esta defensa, luego de haber escuchado al señor fiscal, le va a prometer a usted que al final de esta práctica de pruebas, usted se va a enterar realmente de lo que pasó. De un esposo ofendido por su mejor amigo, que entró en intimidad con su esposa, y que no solamente aparte de eso, y que además en unos tragos empezó a ofender a mi defendido varias veces. Al día siguiente pasó por su casa, le quitaba cornudo, se enfrentó con él, porque dijo que la mujer era la de él, y se enfrentó, y lo que hizo mi defendido fue defender su propia vida. Y le voy a demostrar que aquí fue una clara, legítima defensa, o estado de necesidad, según otro caso. O aquí lo que hubo fue una orden legítima y que él la cumplió a cabalidad, de acuerdo con la ley, con el decreto, con el reglamento, y que por tanto es una persona que debe ser absuelta, señor juez. Muy amable. Esa es su teoría del caso. O pueda que diga, señor juez, esta defensa no va a presentar teoría del caso. O pueda que diga, como estrategia defensiva, señor juez, esta defensa no va a presentar teoría del caso. Y ahí está. Ahí queda. ¿Listos? Se defiende guardando silencio. Doctor, en ese orden, la teoría del caso es antes de la práctica de pruebas. Efectivamente, efectivamente. Ahora, Gracias. ¿qué puede pasar? Una cosa que no dije y que debo aquí corregir, y son las manifestaciones de culpabilidad preacordadas. Es un título bastante sugestivo y hasta misterioso, porque dice artículo 369. Si se hubieran realizado manifestaciones de culpabilidad preacordadas entre la defensa y la acusación en los términos previstos en este código, o sea, preacuerdos, la Fiscalía deberá indicar al juez los términos de la misma, expresando la pretensión punitiva que tuviere. Si la manifestación fuera aceptada por el juez, se incorporará en la sentencia. Si la rechazare, adelantará el juicio como si hubiese habido una manifestación inicial de inocencia. En este caso, no podrá mencionarse ni será objeto de prueba en el juicio el contenido de las conversaciones, entre el fiscal y el defensor tendientes a las manifestaciones preacordadas. Esta información tampoco podrá ser utilizada en ningún tipo de proceso judicial en contra del acusado. ¿Qué puede pasar acá? Dijimos, el juez le pregunta, ¿cómo se declara? ¿Inocente o culpable? No, me declaro inocente, me declaro culpable. Pueda que diga eso. Que levante la mano el fiscal y diga, señor juez, con el señor defensor y su representado, hemos llegado a un preacuerdo en este momento. ¿Se puede preacordar? Sí. ¿Cuál sería esa? Las manifestaciones de culpabilidad preacordadas. ¿Qué quiere decir? Él acepta cargos de este cargo y hemos llegado también a que la pena se ya puede imponer esta pena, que debe estar obviamente dentro de los límites de legalidad, obviamente. Recuerde que en los preacuerdos no hay que hacer la tasación con los cuartos. Un cuarto mínimo, 2 cuartos medios y un cuarto máximo. No, sino que dentro del mínimo, pues sí, hemos acordado con la defensa que se declara culpable y que la pena será esta. ¿Eso lo pueden hacer? Sí se puede hacer. ¿Quién lo dice? El código, artículo 369. Dice el 370, decisión del juez. Si el juez aceptara las manifestaciones preacordadas, no podrá imponer una pena superior a la que le ha solicitado a la Fiscalía y dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 447. ¿Cuál es? Se hizo un preacuerdo, el señor aceptó cargos, la pena está alta, o pueda que diga, señor juez, dejamos la pena a su criterio, pero consideramos que hemos preacordado que el señor que fue un exceso en la legítima defensa. ¿Debe ser condenado? Sí. ¿Por qué? Porque fue un exceso en la legítima defensa. Perfecto. Y la pena queda al arbitrio de su señoría, a su discrecionalidad.
obviamente que es del marco legal. ¿Qué hará el juez entonces? Verifica ese preacuerdo, esa manifestación preacordada de la Fiscalía y la Defensa, y luego, verificado eso, pasa a la audiencia del 447, dar la palabra para que se mencione la pena posible a aplicar. Cada uno dirá lo cuánto y el juez dará un sentido del fallo. Todo eso puede pasar. O sea, no encasillarnos en que, llegamos al juicio, ya no se puede hacer nada. Se puede preacordar, puede aceptar cargos, aceptar unos sí y otros no. Pero terminado eso, pasamos a la presentación del caso. Y donde dice, artículo 371, declaración inicial. Antes de proceder a la presentación y práctica de las pruebas, la Fiscalía deberá presentar la teoría del caso. La defensa, si lo desea, podrá hacer lo propio. Miren que solamente va dirigido a la Fiscalía de manera obligatoria y a la defensa. Aquí no interviene para este efecto ni la apoderada víctima, ni el agente del Ministerio Público, ni nadie más, solamente ellos. Al proceder a la práctica de las pruebas se observará el orden señalado en audiencia preparatoria. Dijimos cuál será el orden. Y las reglas previstas en el capítulo siguiente de este código. ¿Cuál fue el orden en el que dijimos? Primero declarar a la denunciante, luego declarar a la propia víctima, abuso sexual, luego tal testigo presencial, luego viene el perito y luego viene el testigo de acreditación para aportar los documentos. Ese es el orden que establecimos. ¿Por qué decir tanto el orden? Porque la contraparte también tiene que estar atenta a qué es lo que va a contradecir respecto al orden de las pruebas. No sorprender a alguien. No, mi primer testigo es tal. No, acordamos que era otro testigo. Yo traje aquí, señor juez, una documentación únicamente para esta parte. Me preparé ese fue el orden que establecimos. Un orden del juego. Y luego viene la práctica de la prueba. Sin embargo, antes... Profe, una pregunta, buenas noches. Sí, Joan, cuéntame. Profe, ¿el Ministerio Público también debe manejar alguna teoría? No, para nada, en absoluto. Ok. Solamente las partes, ¿vale? Les iba a decir que, chicos, perdón. Profe, ¿Sí? ¿Sí? Sigue. ¿Bien? Bueno. Una cuestión, en el artículo 370, eso no Sí. se prestaría, digamos, pues estamos en el país del Sagrado Corazón, Sí. para actos de corrupción por parte del juez. ¿Por qué, El juez mira? no puede aumentar la pena solicitada por la Fiscalía, pero sí la puede disminuir, entiendo yo. No, lo que no puede apartarse de eso es más allá de lo que establecieron ellos. Lea el Pero sí la puede artículo. disminuir. Claro, sí, por supuesto, claro. Va a decir, no, lo legal es esto. Hay un marco de legalidad. Hay un marco de Dentro del legalidad. rango. Dentro del rango, como dice acá. Dentro del rango, Pero efectivamente. yo tengo o sea, me devuelvo al ejemplo que dijo el profe del que el señor iba a aceptar cargos, pero Sí, sí, sí. le dijeron que no tenía rebajas y entonces se echó para atrás y dijo, no, ¿eso Sí. no nublaría el juicio del juez? No, ¿por qué? Porque mira, si el juez dice que acepta eso, no es que ese juez es el encargado de eso. Por disposición del código, el juez de conocimiento es el que debe verificar esto y dictar sentencia. Y él parte únicamente de la decisión dada por la persona que aceptó cargos. Listo. Y solo en la primera, ¿no es cierto? O sea, si él dice, sí, yo me hago responsable de la conducta punible y Sí. después él se arrepiente, el juez solo valdrá la del principio. No, depende. No, Como dentro del control de legalidad, sí, él no, se sí. arrepiente. Es decir, miren, usted dice que sí, acepta cargos, sí, señor. Después de que yo haga la verificación o el juez la haga, no hay tutía, no hay después, ya quedó entonces sentido de condenatorio. No, ya me arrepentí. No, señor. Yo le pregunté a usted, lo hace de manera libre, consciente y voluntaria, fue asesorado, sabe la pena, tal cosa. Excepcionalmente podría valerse si él demuestra que dice, no, es que yo, mira, aquí está una persona que estaba amenazando y fue tal persona, y se demuestra eso, listo, no hay problema, seguimos con el juicio. Pero si no, nada. Me pasó aquí, me ha pasado muchas veces. Es que es más, les digo esto, yo les digo en clase como en broma, pero que yo sepa que yo, de que estuve de juez 18 años, y era esto, de 10 casos en los cuales la gente se retractó, en 12 el tribunal no aceptó. De 10 casos, en 12 el tribunal, es una manera de bromear con la cosa y decirles, no, que no sé, en ninguno aceptó, no señor, se le pregunta, se le reitera, ojo, sabe lo que se le viene encima, usted fue asesorado por el defensor, pues que sí, no, entonces listo, no hay nada que hacer. Perdón que va a llamar a la lista, mis amores, dice, Alzate Bocanegra, Geraldine. Presente. ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Puedo verla? ¿Eso es posible?